Hola, buenas tardes, Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí una vez más Bendiciones, para hermanos. poder bendecirlos en otro día más con este programa, se podría decir, que hemos llamado, ¿no?, el maná diario, ¿eh? Así que una vez más aquí juntos, desde nuestro hogar, saliendo a través de las redes, y queremos llegar allí donde están ustedes, ¿eh? Amén. Así que nos puedan dar lugar en sus casas, ¿eh? Hola, buenas noches, Juliana y tu hijito. Gracias por estar ahí de ese lado, los bendecimos. Estamos con otro programa más, del maná diario, para poder alcanzarles a ustedes lo que Dios nos ha alcanzado a nosotros. Amén. Así que realmente El hermano Walter, bendiciones, ahí firme, Walter. el hermano Walter, Gloria a Dios. tratando de poder transmitirle a diario, saludamos también a Noemí Cardona, allí de Vidal, que siempre está ahí. Hola, Noemí. Escuchando. Dios te bendiga, saluda a tu familia. Gloria Saluda a Dios. a la tía Estela. La hermana Liliana, bendiciones, hermana Amén. Liliana. Gloria a Dios, gracias. Un día más trabajando para el Señor, justo. Amén. Así que feliz día del trabajador ahí a Leo Sabini, a todos los hermanos, a todos somos trabajadores. Si no trabajamos secularmente, somos trabajadores del reino. Del reino, servimos al Señor. Feliz día a todos los hermanos. Los bendecimos y a amigos, todos. Los bendecimos en este día. La hermana Susi, que nos está viendo todos los días, ella que es amorosa, así que te bendecimos, hermana, a vos y a tu familia. Amén. Así que bueno, mientras se van agregando los Gloria hermanos, esperamos que hoy puedan tener un buen internet en sus hogares para poder hablar con ustedes, poder entrar a sus hogares para poder bendecir el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Sí, siempre hay que darle gracias a Dios por un nuevo día de vida. Tenemos vida y tenemos, un techo, tenemos comida en la mesa para poder compartir con nuestra familia. Así que somos bendecidos de Dios en este tiempo donde es tan difícil el diario vivir, donde es tan difícil poder transitar en este mundo, con cada día nuevo de pruebas, con todo esto que está sucediendo. Amén. Dice, ¿saben quién quedó encerrado en la Biblia? A ver, hermano. ¿Quién quedó encerrado en la Biblia? ¿Cómo quién quedó encerrado en la Biblia? A ver, la respuesta. Eso es una adivinanza. Adivinanza bíblica, por supuesto. ¿Saben quién quedó encerrado en la Biblia? Amén. A ver. Sí, Abraham fue, porque decía Abraham. Abraham. Debe haber sido Abraham, ¿no, Walter? Espero no haberte arruinado el chiste, ¿no? Sí, viste, era ese nomás. Era ese. Bueno. Hermana Mariana, bienvenida, Dios te bendiga. Hermana Janet, Paola, hace un ratito estuvimos charlando, la hermana que se conecta de Perú, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, querida, vos y tu familia, ya estuvimos hablando hoy. Hay un propósito de Dios en tu vida y allí en esa nación de Perú, conocemos muchos hermanos peruanos, gloria a Dios por los peruanos, qué lindos hermanos son hermanos de Perú, gloria a Dios. A nuestro hijo Matías, Mati, gracias por estar ahí, compartiendo con nosotros, así que es una alegría poder compartir este tiempo, ¿no? Que se hace cortito, que quisiéramos estar más tiempo con ustedes, pero no queremos tomarnos mucho tiempo porque cada uno tiene sus actividades, tiene que cenar, tiene que preparar la comida, Amén. o se tiene que acostar temprano, hay muchas personas que van... Es el día laboral para muchos, así que... Bendiciones, Mati. Nos bendecimos de aquí. Pascual puso la nota, Walter puso la nota de... Amén. ¿Cómo es? Graciosa, ¿no? Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos todavía. Para que no digan que los cristianos somos aburridos. Te voy a hacer una pregunta, Walter. ¿Cuál fue el primer policía de la historia de la humanidad? Así que buscalo y si lo sabes, decilo. Es muy conocido, Fue el esposo
de alguien muy conocido y el papá de alguien muy conocido en la Biblia, el primer policía de la historia de la humanidad. Así que bueno, vamos a hacer una oración, a tener un momento de oración y vamos a hacer un repasito, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando hablado ayer, y bueno, para que más o menos, si no se acuerda o si hay personas nuevas que se van a conectar, para que sepan de qué estamos hablando, porque esta es la segunda parte de este estudio, ¿no? Las prisiones de Pablo, de qué manera las prisiones que sufrió el apóstol Pablo nos pueden servir a nosotros, y nosotros nos podemos sentir identificados con el apóstol Pablo en muchas cosas. Uno de los grandes misioneros de la historia del cristianismo, y también vamos a hablar un poco, la policía dice, el policía, bueno, sí, el primer policía de la historia, pero no se llamaba policía, tenía un nombre, o sea que se lo conoce en el vulgo argentino, ¿no? Como se le dice. Ahí deben estar buscando los diccionarios. Deben estar buscando, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración. hacer una oración. Hoy vamos a seguir hablando un poco de las prisiones de Pablo, pero también de la parte de misiones, de la parte de las misiones de Pablo, amén. Y cómo el sustento de las misiones. En esa época, ¿no? El sustento de las misiones en ese tiempo, Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza, como siempre, a ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda gloria. Tú eres el único, Señor. Por eso que a ti, diariamente, Señor, te damos toda la honra, toda la alabanza, es para ti. Tú eres el único que puede recibir eso, Señor, toda la gloria. Tu nombre, Padre, Señor, queremos glorificar tu nombre, no solamente de palabras, sino con nuestras vidas, Señor, que podamos realmente ser olor grato delante de tu presencia, gracias, Señor, que tú puedas aceptar nuestras oraciones, nuestras alabanzas diarias, Señor. Por eso que bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la honra, Señor, te pedimos perdón, porque tú eres el único que se merece, Señor, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que vas a hacer de aquí en más. Señor, por eso que nos presentamos delante de ti una vez más, pidiendo perdón, Señor, por nuestro pecado. Nos arrepentimos de corazón. Sí, Señor, yo me arrepiento. Porque nos sabemos pecadores, Señor, a diario. Por eso es que nos arrepentimos y pedimos perdón y apelamos a tu misericordia y a tu piedad, Señor, y buscamos de ti, Señor, el perdón, Señor. Señor, que esa sangre preciosa derramada en el Calvario, Señor, nos pueda limpiar y poder entrar delante de la presencia de Jehová Padre a través de esa sangre maravillosa. Señor, en el nombre de Jesús recibimos tu perdón y recibimos la asistencia del Espíritu Santo en esta tarde. Espíritu Santo, asístenos, llénanos de tu presencia, guíanos Señor, a poder, Señor, comunicar tu verdad, Señor, y no cometer errores, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Nos sometemos bajo tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y rogamos que esa misma asistencia del Espíritu Santo sea para cada uno de los hermanos que nos están mirando, Señor. Bendecimos a cada familia representada aquí, Señor, a cada hermano, Señor, a cada creyente, Señor, que se conecta en esta tarde para recibir de ti, Señor. Los bendecimos. En el nombre de Jesús, si alguien está en aflicción, suple, Dios mío. Sí, Señor. Si alguien está padeciendo en este tiempo, Señor, saca a tus hijos de cada cárcel, Señor. Rompe todo yugo, toda cadena en el nombre de Jesús. Sea quebrantada ahora por el poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda cadena se rompa, Señor. Y se abran las cárceles de oscuridad. Y tus hijos puedan salir en libertad para alabar y glorificar tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús rechazamos y resistimos toda obra del diablo. Señor, le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Deshacemos toda obra de impiedad, todo espíritu, Señor, del diablo, de hechicería, de brujería, de macumba, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos con nuestro labio de que tú eres nuestro Señor
y tú Gloria eres a el Dios. vencedor, porque tú eres el Damos Rey de toda la Reyes, gloria, Señor de señores. Tú eres el único que ha Santo, vencido, santo, que venció santo. la muerte, Oh, aleluya, llevó cautiva Señor. la cautividad, Glorificamos Señor, tu y nombre. dio dones Gloria a al los Padre, hombres, al Dios Hijo y mío. al Y Espíritu tú, Santo. Señor, has Que dejado el estás en Espíritu este lugar, Santo Señor. para que Gracias. nosotros, Señor, podamos ser Gracias, mi asistidos Dios. por Él. Padre, en el Amado nombre de Jesús, Dios, gracias, te Señor. bendecimos, te glorificamos Sí, Señor. y oramos por aquellos que están en necesidad, que necesitan Señor. un milagro Sí, en este Señor. día. Obra, Oh, Señor, Señor, con sanidades puedan y recibir, milagros Señor. y poder de Dios. Abre Señor, puertas porque ese para es el ellos, Evangelio. Señor, en el nombre El de Evangelio es Jesús. poder de Dios, En el nombre de Señor, Jesús. para cada uno de los que Santo, creen. santo, Padre, los santo. bendecimos. Gracias, Suple toda Jesús. necesidad espiritual, Gracias, material, Jesús. Señor, para que Sí, realmente Señor. tu pueblo te alabe Gracias, y se regocije en Bendito cada una Dios. de las bendiciones que Bendito tú tienes Dios. para ellos. Señor, te damos Gracias, gracias y te Señor. rogamos que te quedes con nosotros Gracias, en Señor este amado. tiempo. En el Gracias, nombre Señor. de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga Gracias, grandemente. Señor. Allí a todos los hermanos. La hermana Maya Utica, le damos la bienvenida. Amén. Emanuel Calvo, nuestro hijo también, bienvenido. Bueno, están todos los hermanos conectados. Muchas personas nos también están viendo, aunque no aparezcan ahí porque no envían mensajes, pero sabemos que hay otros hermanos que nos están viendo. Los bendecimos, hermanos. Amén, amén. No importa que no pongan mensaje, nosotros los bendecimos como iglesia, a todos ustedes, su familia. Pedimos que Dios los guarde, Señor, en este tiempo de prueba, de dificultades. Hay hermanos que están orando por todos ustedes también. Así que gloria a Dios. Amén. Bueno, como dijimos que estábamos dando la segunda parte de este estudio bíblico, que se llama Las prisiones de Pablo, ¿no? De qué manera nosotros podemos aprender, ¿no? Y identificarnos con todos los padecimientos, ¿no? Que sufrió el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña síntesis de los títulos solamente y ya vamos a entrar en la segunda parte. Saludamos también, queremos recordar a la hermana Telma, de allí de Estados Unidos, que a veces ella nos ve en diferido. Y bueno, qué grande el Señor, ¿no? Porque hoy estuvimos hablando con ella y ella me dijo, nos dijo esta, ¿no? Quieren ser mis pastores, Así que estamos pastoreando a Amén, través de las Telmita, redes, te hermano, bendecimos. Sí. Así que bendecimos. Si nos ves a la ahora hermana o Telma. mañana. Si nos estás viendo ahora en directo, Gloria nos a verás Dios. después en otro horario. Ya está allí en Florida, en una parte de Florida, donde están medio complicados todavía con esto de la peste. Pero increíble, ¿no? Que estemos pastoreando a través de las redes y a través de la distancia, Así que la saludamos a Telma allí y la bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el texto bíblico que teníamos como para comenzar, ¿no? Es Filipenses capítulo 1, 2 y 13, que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto estaba diciendo el apóstol Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Y en el libro de Romanos dice 15:19, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendas palabras, ¿no? Que decía el apóstol Pablo, que todos los padecimientos, que todo lo que él había pasado y estaba pasando, eso era una oportunidad para seguir predicando el Evangelio, Amén. Para anunciar las buenas nuevas, para pregonar libertad a los cautivos. Él, cuando más pruebas pasaba, él no veía una depresión, un desánimo, sino una oportunidad para servir a Cristo. Y no era Pablo, acá no estamos para glorificar a Pablo, sino para aprender cosas que hacía él, pero para glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque era Cristo a través de él. Y bueno, también decíamos, ¿no?, que sin lugar a duda su mayor pasión era hablar de Cristo a otros. Dice, es por esta razón que Pablo veía cada situación, aún las más adversas, como una oportunidad tremenda para seguir hablando de Cristo, llegando incluso hasta donde nunca habían oído hablar del Señor. Y algunos ejemplos que estuvimos leyéndolos anoche, decía, declaró el Evangelio entre reyes y gobernantes. Él
presentó a Cristo ante autoridades, ante gobiernos, podríamos decir, ¿no? Y no usó su conocimiento porque era un hombre preparado, era un hombre que había pasado por universidades, era un hombre, había aprendido todo a los pies de un maestro Gamaliel. Él no usó su chapa, digamos, sino que él siempre estaba tratando de glorificar a Cristo. Usó su encarcelamiento como un boleto gratis a Roma, donde él quería predicar. Alentó una tripulación en naufragio demostrando el poder de Dios. Siempre que podía, él usaba el poder de Dios para que él se glorificara, y se testificó y ganó a toda una isla para Cristo. Ganó a soldados y a principales romanos de la casa de César para Cristo. Esta isla era la isla de Malta, me he olvidado. Malta como el café, bueno, así, ¿no? Y se escribió por lo menos 5 cartas en prisión, que conformaron parte del Nuevo Testamento: el libro de Colosenses, Efesios, Filipenses, el libro chiquitito, cortito de Filemón, y la segunda carta de Timoteo. Amén, Fabián, saludo, familia Fernández. Amén. Ganó a un esclavo fugitivo para Cristo desde su celda y le devolvió a su amo. Él restauró, usó su ministerio poderoso, ¿no es cierto? Eso lo puede ver en la epístola a Filemón, ¿no? Y ahora vamos a leer un poquito en el libro de Hechos, si usted me acompaña, busquen en su casa el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer un poquito cuando Pablo es encarcelado con Silas, otro discípulo de él. Pablo y Silas, usted va a ver en el libro de Hechos en muchas ocasiones trabajando juntos, después separados, pero siempre predicando el Evangelio, ¿no? Y eran tiempos difíciles, no eran tiempos como ahora, que no hay una persecución, que usted puede predicar libremente por internet, puede salir a la calle a predicar. No, eran tiempos donde eran acosados, donde eran perseguidos, donde eran azotados, donde eran encarcelados. Mire usted, si nosotros estuviéramos viviendo esa época, donde nosotros tendríamos que estar hoy, en vez de estar en nuestra casa, aunque tuviéramos que estar en cuarentena, estuviéramos adentro de un calabozo, de una cárcel, ¿haríamos lo mismo que Pedro? Nos tendríamos que preguntar. De Pablo. Y Pedro también. Sí, Pedro también. Estuvo encarcelado. Pedro. Timoteo, Silas, Tito, todos esos discípulos. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer un pedazo porque es muy largo. Pero bueno, es cuando ya Pablo y Silas los encarcelan, y ahí los azotan también. Dice, en el verso 25 del capítulo 16 de Hechos, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Usted fíjese, ellos, en vez de quejarse, de murmurar, de estar con temor, ellos cantaban y adoraban el nombre de Dios. Dice en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Usted fíjese el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Que en ese preciso momento, tal vez Dios puede haber usado algo natural como un terremoto, no lo sabemos. Pero sí que ese terremoto llegó en el momento justo, y por el poder de Dios, eso comenzó a temblar, y las puertas de los calabozos y las cadenas, los grillos, los grilletes que tenían en sus pies fueron soltados. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Usted imagínese que si lo descubrían que los presos se le habían escapado, usted imagínense, de esa manera lo iban a matar al carcelero, ¿no? Entonces Pablo, cuando vio eso, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, porque no entendía lo que había ocurrido. Era algo sobrenatural, algo que había acontecido sobrenatural, y él no sabía qué estaba pasando, pero se daba cuenta que algo sobrenatural había ocurrido, dice. Cae postrado a los pies de Pablo y Silas, y dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sintió el poder del Espíritu Santo, y Dios lo tocó en ese momento. Se dio cuenta que era Dios. Entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese la conversión instantánea. Seguramente que el carcelero ya había escuchado hablar de Pablo, había escuchado hablar de Cristo, había escuchado hablar, quién sabe si él no estaba ya por convertirse, ¿no es cierto? Dice, y en el verso 31 dice,
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué maravilloso. No solamente que podía recibir a Cristo en el corazón él, sino que la promesa era para él y toda su familia, toda su casa. Vemos después que este hombre sí se convirtió y se convirtió con él toda su familia. Y vaya a saber la cantidad de gente que el carcelero pudo ganar, ¿verdad? Sí, porque bueno, estaban hablando de, después cuando hablan de la casa de César, ¿no? Cuando habla de la casa de César, habla de aquellos romanos que aún eran soldados y que estaban ahí, ¿no es cierto? Y yo creo de que el carcelero después debe haber alcanzado a muchos y también haberlos llevado a los pies de Cristo, ¿no? Porque el testimonio que él dio ahí fue tremendo, ¿no? Seguro que el carcelero habrá contado, mira, estaban todos presos, de repente ellos estaban cantando himno, eso serían los relatos, porque ¿no es cierto? Los soldados siempre, bendiciones Claudia, Dios te bendiga grandemente, bendecimos al pastor Juan Carlos Mesa también. Yo creo de que los romanos, más los soldados siempre se juntaban en los lugares, ¿no es cierto? Para charlar o antes de entrar, ¿no es cierto? Porque tenían horarios de guardia y todo, porque estaba muy bien organizado. Y yo me imagino a este carcelero hablando con los otros de la guardia, diciéndole, mira, aquí Pablo, seguidores de Cristo, estaban cantando himno. Y de repente sobrevino un terremoto y sobrevino todo y todas las puertas se abrieron y se rompieron todos los grilletes. Y yo imagino la pasión y cómo contaría el asombrado. ¿Y cuántos otros habrán creído, ¿no?, por ese testimonio, ¿no? A veces, como decíamos ayer, no precisás ir a testificarle a toda la policía, ¿no? Testificarle a uno, que se tiene la oportunidad de poder entrar allí y testificarle a los demás. Para los hermanos que tienen llamado a predicar en una comisaría, en la cárcel, tremenda palabra, y es parte de la obra que tenemos que hacer, porque el Señor dice que hay que visitar a los enfermos, a los que están presos, al huérfano, a la viuda, es todo parte del servicio de Dios, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer como iglesia y como cristianos, ¿no? Así que creemos de que preparar un discípulo, esto va a hacer que ese discípulo prepare a otro y así, y ahí viene, digamos, el trabajo, porque podríamos decir que los 70 no quedaron siendo 70, sino que se fueron expandiendo, y así fueron sembrando la palabra y expandiendo el evangelio a todas las naciones, ¿no? Amén. Así hasta que llegó acá también. También en el libro de Hechos 28 habla de que Pablo discipuló en su celda a cuantos venían a él. Esto habla también de las veces que él ha estado en la cárcel. Vaya a saber a cuántos les testificó. No lo dice la Biblia a cuántos, pero no sabemos todo ese resultado, ¿no?, de esas conversiones, ¿no es cierto? Y bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo este ministerio, y eso nos tiene que enseñar a nosotros, que nosotros podemos hacer mayores obras, porque el Señor dijo que mayores obras harán ustedes, porque yo voy al Padre. El Señor tuvo solamente 3 años para desarrollar su ministerio. Mire si el Señor hubiera tenido 10 años. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos todos los recursos, tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos vehículos, podemos caminar, podemos abrir obras, se puede hacer un montón de cosas, hermanos. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Mayores obras harán ustedes. Entonces, nosotros decimos, uy, qué de obras que hicieron los apóstoles, pero mayores obras haremos nosotros, porque nosotros tenemos la oportunidad. ¿Cuántos años que somos creyentes y cuántas almas hemos ganado? Nos deberíamos preguntar eso. También dice que desafió e impulsó con su testimonio a los hermanos libres a testificar de Cristo sin temor, porque había grupos de hermanos que tenían temor, que eran cristianos, pero no querían decir, tenían miedo que los persiguieran y los azotaran y los mataran, porque en esa época no se podía. A los cristianos los metían en el circo romano, donde estaban los leones. Las torturas atroces que hubo, como en la época de los romanos, no hubo hasta ahora. Entonces, ¿quién se iba a animar a predicar el evangelio? Los valientes. Mira si ese tiempo aconteciera ahora, ¿cuántos de nosotros haríamos y saldríamos a la calle a predicar? Correríamos el riesgo que nos azoten. Fíjate, en Filipenses 1:14 dice que él desafió e impulsó a esforzarse a los hermanos que tenían temor, ¿no? Y en el punto 11 dice, animó y fortaleció a muchas iglesias y participó en la conducción de esta.
Ahí nos queremos detener por un momento para hablar un poco de las misiones. ¿Cuántos de ustedes conocen misioneros que están misionando en el mundo? Familias enteras que han ido a misionar, que han sido enviados por la Iglesia Madre para estar misionando. Hay muchos misioneros en todas partes del mundo que son enviados. Por eso apóstol quiere decir enviado. Es el misionero. Apóstol es el que abre obras, planta iglesias, hace obras o envía misioneros. Esa es la visión, ¿no es cierto? El enviado, el que va y abre obras, abre iglesias, planta, deja ahí personas para que esas personas puedan trabajar y seguir expandiendo el Evangelio. Ahí nos vamos a detener porque Juan quiere compartir algo importante. Amén. Y lo que queremos compartir era cómo se manejaban las misiones en ese tiempo, ¿no? Vemos al apóstol Pablo, que tenía mucho que ver en eso porque fue uno de los que impulsó a las misiones, ¿no es cierto? Él, cuando se agregó a la iglesia, todavía la iglesia estaba, podríamos decir, en pañales, ¿no? Y él, en ese tiempo, fue uno de los precursores de lo que es las misiones, ¿no es cierto? Él fue llamado a anunciar a los gentiles, ¿no es cierto? A nosotros, y Pedro a los hebreos, ¿no es cierto? A los de la casa de Israel. Y vemos de cómo en ese tiempo se manejaban las misiones y que por ahí es muy diferente a lo que se maneja contemporáneo. Claro, contemporáneo, sí. ¿No es cierto? Y no solamente en cómo se aprovisionaban los misioneros, sino también cómo el misionero trabajaba, ¿no? Porque vemos que durante mucho tiempo las misiones en este tiempo, y podríamos decir principios de siglo, o antes de principios de siglo, en los años 1800, cuando empezaron a salir los primeros misioneros, lo que era después, ¿no es cierto?, a la parte de las Américas, ¿no? América y Asia, y tenían una forma muy difícil, ¿no? Vemos de cómo muchos fueron no solamente a Asia, África, y vemos así como Livingstone, ¿no es cierto?, uno de los grandes misioneros en África, y vemos de cómo trabajaba. Y a veces cómo se desperdiciaban los talentos también por haber entendido no del todo lo que eran las misiones, ¿no? Y nosotros, Pablo nos dejó, y los discípulos dejaron una enseñanza tremenda, ¿no es cierto?, cómo se debería hacer misiones, porque vemos de cómo Pablo establecía las iglesias en distintos lugares, ¿no? Vemos de que él anduvo por toda, ¿no es cierto?, por todo el continente y aún fuera del continente, y él abriendo obras, ¿no es cierto?, abriendo obras, pero vemos de cómo él seguía viajando. Y él lo que hacía Pablo, una de las cosas que nos quedó a nosotros muy grabado es de que Pablo no interfería en la cultura de cada lugar, ¿no? De cada ciudad o de cada lugar, cada uno tenía su cultura, su costumbre. Él lo que hacía era ir y predicar y quedarse, hacerse de algunas amistades, ¿no es cierto? Y quedarse en un lugar, y se quedaba por mucho tiempo y aprovechaba los contactos que tenía, los contactos, ¿no? y aprovechaba en las cartas que él tenía, ¿no es cierto? Porque él era ciudadano romano y podía viajar por todo el lugar, como si fuera un pasaporte, ¿no? Donde todo Roma tenía operaciones, ¿no es cierto? Claro. Porque Roma era en ese tiempo el gobierno mundial, ¿no es cierto? Él se podía expandir por todo el lugar donde Roma tenía los lugares, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿qué hacía? Pablo se quedaba en distintos lugares, como estuvo, ¿no es cierto?, a los Gálatas, a los Efesios, ¿no es cierto?, estuvo por distintos lugares, y allí, bendiciones, Carlos Rodríguez Nevarez, que nos está viendo. Y la hermana allí, Lucía, bendición hermana. De Oklahoma también. Y bueno, vemos amén. Que Pablo hacía algo muy diferente, porque nos pasó, nosotros lo que hemos visto, de que aquí, en la parte contemporánea, el misionero que iba, irrumpía la cultura. Por eso que tenía tanta resistencia el misionero en los tiempos, aún en estos tiempos, ¿no? Porque a veces el misionero que iba de un lugar de Inglaterra, podía ser después de Estados Unidos y de Alemania, ¿no es cierto?, llevaban la cultura europea y querían imponer esa cultura a los lugares donde iban, ¿no es cierto?, como África, Asia, y por eso que eran muy resistidos, en algunos casos hasta los mataban, ¿no es cierto? Y el error fue ese, el error fue
de querer cambiar la cultura, ¿no? Porque nosotros tenemos que llevar el Evangelio, no tenemos que cambiar la cultura del país, sino cambiar el corazón de las personas con el Evangelio de Cristo, sacarlo de las prisiones de oscuridad, ¿no es cierto?, de la no creencia o creencia en distintos dioses, distintas cosas, ¿no es cierto? Ellos eran paganos, muchos de ellos paganos, creían en distintas cosas. Y bueno, nosotros vemos cómo Pablo estableció distintas iglesias, pero no cambiando la cultura, sino tomó un natural del lugar, lo preparó, él se tomó el tiempo de prepararlo, estableció una iglesia y después se manejaba por cartas o lo iba a visitar en distintos tiempos. Eso era lo que él hacía con las misiones. Las misiones itinerantes, claro. se llama. ¿Por qué? Y yo lo veo muy bien eso. Amén. Porque nosotros hoy mandamos misioneros a distintos lugares, los establecemos y los dejamos ahí hasta que se mueren. Hasta que se mueren, parten con el Señor. Y analizando eso, yo creo de que se desperdicia talento. Se desperdicia mucho talento dejando un misionero con todo lo que ha sido preparado, porque ha sido preparado de tal manera, enseñado en distintas escuelas de misiones, en distintos institutos, idiomas y todo, y se lo envía a un lugar para que se quede ahí. Sin embargo, va en contra de lo que hacía Pablo, ¿no? Y yo creo que va en contra de lo que el Señor quiere realmente, porque él dice que tenemos que ir a las naciones. No dice a una nación, a las naciones. O sea, está hablando de que podemos establecer obras y seguir. Sí, podemos trabajar localmente y a la vez podemos simultáneamente... Pablo se manejaba con cartas. Nosotros hoy tenemos el internet y tenemos el avión que llega 45 minutos, 1 hora, 3 horas. Pablo hacía sus viajes a caballo o en barco que podrían durar meses, ¿no? Entonces nosotros tenemos un concepto diferente de lo que son las misiones. Y hoy desperdiciamos a muchos misioneros en distintos lugares porque los dejamos ahí por muchísimo tiempo. Y ese talento se queda allí, enclaustrado en un lugar, siendo de que podíamos ir, preparar un natural, un hermano que se convierta a ese lugar y seguir. El trabajo apostólico, exacto. ¿Cierto, Fabián? Ese es el verdadero trabajo apostólico. No como el apóstol hoy, que se pone en un lugar y se queda ahí, y el trabajo apostólico de hoy es tener una mega iglesia, ¿no es cierto? Pero ese no es el verdadero trabajo apostólico. Siendo que tenemos a Pablo como ejemplo. Por eso que Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo también nos enseñó el trabajo misionero, porque él fue el primer misionero, Cristo. Amén. Dejó el cielo para venir al mundo. Dejó allí el reino de los cielos para venir a hacer misiones aquí en este mundo. Amén. Y bueno, vamos a ver también la parte económica. Cómo se manejaban en ese tiempo en la iglesia primitiva. Yo tengo aquí un apunte que lo voy a leer y después voy a leer también, primeramente quisiera leer parte de la palabra, ¿no es cierto? Tengo 3 partes en la palabra donde Jesús le habla en la misión de los 12, después tiene la misión de 70, también esto está en Mateo capítulo 10, verso 5, verso 5. Así es la misión de los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dijo, y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles en ese tiempo, no vayáis, le dijo, ¿no? Porque todavía no estaba la misión a los gentiles, ¿no? Y en ciudades de samaritanos no entréis, porque había problemas entre los judíos y los samaritanos. Sino id antes, dijo, a las ovejas perdidas a la casa de Israel. O sea, los primeros 12 fueron enviados a la casa de Israel. Después sabemos de que el Señor llama a Pablo específicamente como misionero a los gentiles. Y yendo, dice, predicar, dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia daréis. Dice, dad de gracia. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, dice, es digno de su alimento.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos, dice, quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. O sea, ¿qué nos estaba diciendo aquí? Cuando allí el Señor nos habla de la provisión, ¿no es cierto? De que la provisión, y habla que muchos dicen que el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su alimento. No estaba hablando sino de un salario económico, sino del alimento, del sustento que Dios iba a proveer para aquellos que salieran en las misiones, ¿no? Y hoy a veces necesitamos de tanto dinero para salir en las misiones y de tanta provisión de dinero para tantas cosas, ¿no? Y a veces mal usado. El Señor hablaba allí y dejaba ese ejemplo, ese ejemplo lo dejaba para también, para más adelante. Vamos a ver aquí el Señor cómo le habla en el libro de los Hechos, allí cuando habla con Pablo, Hechos capítulo 20, versos 33 y 34. Fíjense la enseñanza de Jesús, cómo alcanzó también a Pablo, misionando. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí muy claro el apóstol Pablo que dijo que él no era carga de nadie. ¿Y cómo vemos eso? Fíjense en Hechos capítulo 18, verso 1, y dice muy claramente así, verso 1 y 2. Hechos capítulo 18, verso 1 y 2. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado, ¿a quién? Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos, dice, los judíos saliesen de Roma, dice, fue a ellos. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Carpero era, ¿no? Carpero. Hacían tiendas, las tiendas que por ahí se usaban en las campañas de los soldados y tiendas así, para distintos tipos de cosas, ¿no? Para las ventas callejeras. O sea que Pablo allí daba a entender de que él vivía de su oficio, porque él como rabí también tenía que tener un oficio, porque para hacer eso tenía que tener un oficio, como tenía el Señor también. Jesús, que él era carpintero, tenía su oficio. Él tenía su oficio, o sea que él no era de carga para nadie, Pablo. Y él estaba hablando de que él no necesitaba el sustento, no necesitaba el sustento de los hermanos. Él no era gravoso para los hermanos. Fíjense, yo le voy a leer aquí unos apuntes que tengo, y dice así: el libro de los Hechos del Apóstol es nuestra principal fuente de información sobre los primeros pasos de la iglesia primitiva y sobre cómo miles de nuevos creyentes se convirtieron cada día. Describe su lucha por organizarse para vivir como verdaderos discípulos de Cristo y estar listos para acertar la comisión que Jesús les dio antes de irse. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Esto fue el comienzo de una historia que cambiaría el mundo. La gran comisión. Dice este punto, dando abundantemente. El ejemplo perfecto de generosidad que Jesús mostró a sus discípulos fue la viuda, que en el templo, lamentaba mucho no poder dar más porque estaba dando la moneda más pequeña que existía. Pero en el griego original, ella dio todo lo que tenía, ¿no? Se dio a sí misma, su existencia. Ella dio todo lo que tenía. Amén. Y nadie se preguntó de qué iba a vivir el día siguiente. ¿Tenemos alguna duda de que Dios proveyó para sus necesidades? No. Este es el tipo de dependencia que Jesús quería que experimentaran
sus discípulos. Amén. Dice, la información que se revela claramente sobre el apoyo financiero de los crecientes, de la creciente iglesia cristiana fue que no solo compartían el mismo espíritu, sino que tenían en común todas las cosas. Amén. Vendían sus propiedades y bienes y fueron más allá del ejercicio de calcular cuánto debían devolver en diezmos, ¿no es cierto? O cuánto deberían dar en ofrenda. Dieron abundantemente, más allá de eso. Primero entregaron sus corazones al Señor. Ese es el modelo bíblico de la mayordomía radical. Bastó eso para financiar las misiones que Jesús iba, dice, demandar, dice, a todas las naciones. ¿Bastó solamente eso? Hicieron viajes misioneros y pronto tuvieron que huir de la persecución. Uno se pregunta, ¿cómo financiaron todos esos viajes? Dice, ¿siguieron el mandato de Jesús y no llevaron oro ni plata con ellos, ni alforja ni sandalia? Si eso fue el caso, si ese fue el caso, dice, el difunto tesorero Judas podría haberse regocijado, porque no habría tenido que desembolsar ningún dinero. ¿Se acuerda cuando María trajo ese perfume? Él dijo, ¿por qué en vez de derramarlo entre la cabeza del Señor, no vendemos y sacamos 300 denarios para dárselo a los pobres? Y el Señor le dijo, yo estaré poco y breve tiempo con ustedes, pero pobres siempre tendréis, dice en la iglesia. Amén. Y cuando estaba sucediendo esto, era una de las épocas más difíciles de Judea y de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era una situación donde había mucho hambre, había una situación de mucha pobreza. Y entonces los misioneros que salían a las naciones se manejaban de una forma distinta a las que se manejan en este día, ¿no es cierto? Y dice que había dos modelos, ¿no es cierto? Y vemos el primer modelo. Dice, al leer Hechos de los Apóstoles descubrimos la aplicación de dos modelos diferentes para financiar la misión. Primero, la misión fue financiada por aquellos que formaban el cuerpo de Cristo. Dice, hay varios textos bíblicos que apoyan esta práctica. Dice, y su compromiso con la misión se mostró tanto mediante la testificación como también financiando la misión con sus recursos. Muchos pasajes bíblicos certifican que los misioneros itinerantes se alojaban en las casas de los hermanos. Por eso cuando Jesús habla de cuando salían, que entraran a la ciudad y buscaran una casa donde posar. O sea que había quien financiaba, porque había muchos que se habían convertido y financiaba, pero específicamente el dinero que se recaudaba y que Pablo recaudó para la iglesia de Jerusalén, porque estaban pasando una situación muy mala, decía que no se olvidaran de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Y el dinero que ellos conseguían no era para financiar las misiones, sino eran para ayudar a los hermanos de las iglesias, a los hermanos que estaban en pobreza, aquellos que realmente necesitaban de la ayuda. O sea que desde su pobreza, aquellos hermanos ayudaban a los hermanos que estaban en necesidad. Pero no habla de que se usó ese dinero para financiar a las misiones. Sí, de que había, había una de las hermanas, que era Juana, que era la esposa del superintendente de la casa del hijo de Herodes, ¿no es cierto? Y que podría tener una buena posición económica, y esta hermana seguro que podía ayudar a solventar las misiones. Dice que esta fue una de las hermanas que estuvo junto con María cuando fueron a ver la tumba de Jesús, cuando Jesús había resucitado. Y yo creo de que estas hermanas financiarían las misiones, pero nadie las obligaba, porque vemos que cuando el apóstol Pablo habla con respecto a la parte ministerial de las ofrendas, habla de ¿qué? ¿De ofrendas qué? Voluntarias. Ofrendas voluntarias. Y habla de ofrendas voluntarias. Y esas ofrendas voluntarias, dice, lo que Dios te ha bendecido en la semana, poder llevarlo allí a la casa donde se reunían,
y poder juntar ese dinero que iba a ser ¿para quién? ¿Para los ricos? No. ¿Para las cabezas? No. No. ¿Para los sacerdotes? No. ¿Y para quién iba a ser? También para solventar los gastos. Sí, pero los gastos del lugar, ¿no? Amén. Si esto lo pasamos ahora, a este tiempo, sería que las ofrendas voluntarias sirven para mantener el templo, no para el pastor. Amén. No Amén. para el pastor. Vemos de que Pablo tenía muy claro eso de lo que eran las ofrendas voluntarias, ¿no? Que era algo voluntario que daban, ¿no es cierto? Porque Pablo sabía la situación que estaba pasando de pobreza en ese tiempo, en el tiempo de la persecución. Acuérdense que ya después Roma ya va declinando, ¿no? Y está pronto a desaparecer, y ¿no es cierto? Y era la peor época, donde había mucha persecución, donde no tenían libertad tampoco para trabajar, también porque eran perseguidos todos, ¿no es cierto? Dice, los discípulos regularmente escribían por adelantado a los hermanos para darle la bienvenida a los predicadores, para dar la bienvenida a los misioneros. Dice, ese fue el primer modelo, ¿no? El primer modelo donde habla Pablo, ¿no es cierto?, de que ellos dependían de también de lo que los hermanos lo ayudaban. Claro, pero o sea, no, si no era algo obligatorio. Iba un predicador o un misionero a predicar en un lugar, bueno, los mismos hermanos de la fe los recibían en su casa, le daban hospitalidad, le daban alimentos, seguramente se podría bañar, cambiarían sus sandalias, podían descansar en esas posadas, ¿no? Pero no habla de un dinero que se le diera al predicador o al misionero por estar haciendo la obra de Dios, sino habla del amor de Dios, ¿no? Del poder ayudar, ¿no? Del amor de Dios, de lo que cada uno de los hermanos tenía en su hogar, poder hospedar a esos siervos y sustentarlos de esa manera, ¿no? Qué cosa diferente ahora, actualmente, ¿verdad? Amén. Y dice que los discípulos, bueno, que le escribían, ¿no es cierto? Ese era todo, el primer modelo era eso, ¿no es cierto? El modelo que tenían ellos era con la ayuda, ¿no es cierto?, de todos, pero para compartir, dice, porque tenían en común todas las cosas. No era algo obligatorio, sino era algo que tenía que salir del corazón, ¿no es cierto? Y había un segundo modelo, dice que fue el adoptado frecuentemente por Pablo. Dice, en muchos casos, él era un misionero autosuficiente. Quería ser totalmente dependiente de Dios. Por eso que él fue que le aclaró, ¿no es cierto?, cuando dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No le he pedido nada a nadie. Eso mismo dijo. Claro, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él estaba diciendo de que él trabajaba, que él dependía de su trabajo, él hacía tiendas. Él se encontró con Aquilas y él hacía tiendas y él vivía de ese sustento. Él no era gravoso, él no era gravoso en los demás. Y dice que y esto estaba en armonía con el modelo que Jesús de enviar a sus discípulos. Dice, esa era la manera, ¿no? Cuando le dijo, no se hagan de dinero, ni de plata, ni de alforja, ni de doble calzado, ni de túnica, porque Él iba a dar esa provisión. Dice, esa era la manera perfecta para que los misioneros enviados vieran por sí mismos los milagros que Dios quería realizar diariamente. Sus necesidades fueron atendidas y la fe en el Maestro se fortaleció. Por eso que Pablo vivía esa forma. Se abrió camino, dice, cuando se quedó con Aquila. Él dice, ¿cómo se abrió camino? Fabricando tiendas. Amén, de su oficio. Podía haber tenido otro oficio, podía haber sido como Lucas, que era médico, Pedro era pescador. O sea, el Señor Jesús era carpintero, él seguramente que también trabajaba con sus manos y se sustentaba, pero cuando habla de que el obrero es digno de su salario, no está hablando de un sueldo. Por eso que hay que tener el conocimiento y ver el significado de las palabras. Cuando habla de que el obrero es digno de su salario, no habla de que hay que darle un sueldo. O sea, no estaría mal darle un sueldo a un matrimonio de pastores jubilados
que tienen una jubilación mínima y que están pastoreando. No vemos mal eso, que se pueda sustentar a la familia pastoral de esa manera. Pero un sueldo común al que tú tenés vos o el que tengo yo, algo así, ¿no? Pero si se puede trabajar, es mejor trabajar, hermano. Es lo que nosotros hacemos. No ser gravoso, no ser para gravoso no ser gravoso, porque el tema dinero es hermanos. Muy delicado. Nosotros tenemos nuestra profesión. Yo soy enfermera y mi esposo trabaja en una empresa. Yo ya me he retirado del hospital, pero yo sigo trabajando en la enfermería. Tengo proyectos de salud y todo eso. Entonces, para no ser gravoso, nosotros no vivimos de la congregación. Nosotros solamente se piden las ofrendas voluntarias, que es para la mantención del alquiler, de la luz, del gas, de lo que haya que pagar ahí. Pero nosotros vivimos de nuestro propio sustento. ¿Para qué, hermano? No para jactarnos y decir, no, para no ser gravoso. Porque todavía estamos sanos, podemos trabajar con nuestras manos, y eso es lo mejor, hermano. Para evitar comentarios, para evitar murmuraciones, es lo mejor trabajar con nuestras manos. Eso se refiere dignos el obrero de su salario. Y el salario no era dinero, era alimento. En todo caso, si tenías que ir a predicar a un lado, si te invitan a una iglesia a predicar, bueno, te pueden dar de comer, te pueden hacer un regalo, te pueden dar una ofrenda voluntaria para bendecirte. Un precio, un caché, ¿no? Exacto. Porque ahora es como que todos tienen un caché, ¿no? Llamás a predicar a un predicador conocido y te llama antes y dice, bueno, miren, la ofrenda, hermano, que yo pido, te dicen ofrenda, no, estás cobrando, es un precio, ¿no? El precio es tanto, ¿no? Y hay personas que se conocen los precios de cada institución. Dice, no, porque la iglesia bautista da tanto, la iglesia presbiteriana da tanto, la asamblea de Dios da tanto. Claro. O sea que tenés hecho un circuito de trabajo, y es como que fuera un espectáculo. Como cobrar. O sea, es feo, ¿no? Es como que estamos cobrando para predicar. Vendiendo el evangelio. Y es lamentable, ¿no es cierto? Como decía el hermano Fabián recién, ¿no? De que ojalá muchos entendieran eso. Es decir, porque hoy parece de que el predicador, si vos no le das un hotel de 5 estrellas, no va a ir. Y si no le das X cantidad de dinero, en algunos casos en dólares, tampoco. Y bueno, almorzar en un restaurante, y bueno, tenés que darle un auto, un buen vehículo, un auto de último modelo para movilizarse. Y es tremendo, hermano, es tremendo. Y a veces eso enoja, porque yo lo he vivido. Y aún me ha enojado mucho eso, ¿no? De ese tipo de pretensiones, ¿no? Del agasajo al siervo. No, es el agasajo al siervo. Somos siervos inútiles, Eso tiene que quedar claro. Siervos inútiles. Y nosotros de gracia recibimos, da de gracia. Sí. Es así. Sí, porque si no es un impuesto a la palabra, como dice Walter. Es cierto, Walter. ¿Me entendés? Vos no podés cobrar algo que has recibido. Recibiste la vida eterna de gracia. Ni te lo merecías, ni me lo merecía. Y entonces no podemos cobrar por algo. Y no podemos vivir a costa del evangelio. Porque muchos dicen, no, aquel que trabaja en el reino, que viva del reino, que viva del evangelio. Pero muchas veces se toma y se transgiversa, se entiende mal eso. Se entiende muy mal. Las misiones, el Señor los mandó tanto a los 12 como a los 70, como fue después Pablo, y fueron todos los discípulos. Y ellos vivían de lo que ellos tenían, porque ellos tenían trabajo, algunos vivían de la pesca, ¿no es cierto? Pero porque tienen empresa pesquera. Hoy muchos viven de la caza y de la pesca, pero el otro tipo de caza y de pesca, ¿verdad? De pescar a aquellos incautos. Y nosotros tenemos bien claro eso, de lo que es las ofrendas, de lo que es realmente la ofrenda voluntaria. Como hacía el apóstol Pablo, ¿no? Cómo se manejaban ellos en un tiempo donde también había abundancia, pero también hubo escasez, donde había hambre, hambruna, y tuvieron que vivir todo tipo de tiempo. Sin embargo, la obra de Dios se hizo igual, porque yo creo que el Evangelio es una obra de amor, hermano. Es una obra de amor. Y acá dice que Dios ama al dador alegre. Cuando se refiere a eso, dice, según lo que hayas prosperado, puedes poner una ofrenda en el templo y llevar, ¿no es cierto? Eso no está mal, porque uno tiene que dar, ¿no es cierto? Porque dice, mejor es dar que recibir.
pero no abusarse de la gente, no abusarse de la gente, no presionar a la gente, no exigirle a la gente para nuestros propios deleites. Si yo quiero irme de vacaciones, hermano, bueno, yo me voy a ir de vacaciones con mi sustento propio, me voy a pagar mis vacaciones con mi esposo, me voy a pagar mis vacaciones con mi sustento propio, con lo que yo trabajé con mis manos. Es lo que nosotros hacemos, y los que nos conocen saben que nosotros nos manejamos así en la iglesia, y la obra de Dios se mantiene por amor. Y en este tiempo que están cerrados los templos y que nosotros tenemos que pagar el alquiler del templo, y nosotros no estamos preocupados para nada, no se nos hace carga, y no hemos salido en las redes sociales a decir usted tiene que diezmar, usted tiene que... No, porque la obra es de Dios conoce, y la obra se mantiene. La gente que está con nosotros sabe de que esto es una obra por amor, y sabe de que si vamos a colaborar, ellos tienen el ejemplo de que nosotros somos los primeros en colaborar. Amén. Somos los primeros en colaborar, porque así tiene que ser, ¿no? No el sacrificar la oveja, no esquilar la oveja y comerle la grosura, y cuando ya está flaca, que no tiene más que sacarle, desecharla. No. Nosotros tenemos que ser los primeros, estar al pie del cañón. En la primera línea de batalla tiene que estar el siervo que ha sido llamado. Y la iglesia se mantiene porque es una obra de amor, no porque es algo que se impone. No se impone. Esto no se puede imponer, porque si no, nosotros, ¿cómo podríamos...? Sería como una ley, claro, ¿no? ¿qué cara podríamos tender? Sí, claro, sí. Es cierto, ¿cómo veríamos a Pablo? ¿No es cierto? Si no tenés un auto 0 kilómetros o un Rolex en la mano, no sos bendecido, ¿no? Porque muchos dicen, pero fíjate que la túnica de Jesús era de lino fino y era digno de reyes. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Ese lino lo usaban, todos usaban, ¿no es cierto?, vestir de lino fino, y aquellos que tenían poder adquisitivo también, pero era digno de ellos, era digno de ellos. Nosotros no podemos decir, porque ahora muchos agarran, pero somos hijos del rey, somos príncipes, en el reino de los cielos somos príncipes. Acá el Señor nos catalogó y tenemos que adaptarnos de que somos siervos inútiles, ¿no? Que estamos sirviendo a Dios. Y tenemos que servir de esa forma y no querer ostentar algo que no somos. Somos empleados de Dios. Empleados de Dios. Las riquezas en gloria serán con Él. Sí, uno puede prosperar, claro que sí, porque claro Dios quiere. Sí. Pero ¿qué dice el Señor? Prosperar, pero primero tu alma. Así como prospera tu alma, serás prosperado. Claro que sí, vas a ser prosperado, vas a poder tener tu casa, tu regio auto, pagarte tus propias vacaciones, enviar a tus hijos tal vez a la mejor facultad. Claro que sí, Dios quiere eso, claro que sí. Lo quiere eso para todos. No solamente para algunos, pero como dice la palabra, que pobres siempre habrá en la iglesia. Entonces a los pobres que siempre habrá en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer los siervos? Ayudarles, para que puedan también ser sustentados, para que puedan ser prosperados, no discriminarlos porque son pobres. Bueno, estos que son pobres no tienen visión, están en pecado, son rebeldes. Bueno, hermano, disculpe, esta predicación tal vez es fuerte. Pasamos de las cárceles de Pablo a este tema porque el Espíritu Santo así lo ha querido, pero es importante hablar estos temas y a veces no se habla. Es una parte importante lo que es la administración de las cosas del Señor, la mayordomía, pero muchos lo llevan para otro lado y ellos le piensan que la mayordomía es que usted tenga una obligación legal con la iglesia de aportar parte de su salario como una obligación, hermano. Eso no es así. Esto no es por obligación, esto es por amor. La ley de los sacrificios y de la ofrenda, Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. Lo que queda a nosotros es la ley diferente, que es la ley moral. La ley moral. La ley moral, esa es la ley. Las otras leyes fueron terminadas en la cruz del Calvario. La ley moral son la ley de los mandamientos morales del Señor, que es lo que nos alcanza a nosotros. Amén. Porque aún más mandamientos nos dio el Señor, más grande, que es amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aún amarás a tu enemigo. ¿Me ¿Entienden? Entonces lo que es el dinero es algo muy engorroso para poder
predicarlo desde un púlpito. El Señor no nos mandó recaudar impuestos. El Señor nos mandó Amén. a ganar almas. Y entonces las almas no se ganan predicando del dinero o de las obligaciones financieras. ¿Me entienden? Porque eso el Señor lo pone en el corazón de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque esto es una obra de amor, no de obligación. Y nosotros vamos a hablar de dinero, pero no vamos a hablar de dinero a favor nuestro para que ustedes nos den. No, por favor, no. Amén. Porque esto es algo voluntario, esto es de parte de Dios, es algo de lo que Dios ha puesto en el corazón de las personas, en el corazón nuestro. Nosotros no trabajamos de esa forma, nosotros, la ley es parte de la ley. Y sabemos nosotros de que muchos agarran la ley para beneficio propio. Por eso nosotros tenemos el seminario, que es totalmente gratuito, porque nosotros entendimos que como recibiste de gracia, da de gracia. Y hay mucha gente, muchos hermanos que se han anotado para un nuevo año de seminario y que nos han dicho, siempre quise estudiar y nunca pude porque soy jubilada, porque no me alcanza el sueldo, porque no puedo pagar una cuota. Y nosotros entendemos eso, por eso nosotros tenemos un seminario que es totalmente gratuito, que no van a tener que pagar ni siquiera una fotocopia, hermano. Porque es todo digital, las clases van a ser presenciales, pero usted va a recibir todo el material para que usted lo pueda tener el día de mañana, usted lo pueda llevar a sus congregaciones, lo pueda dar en sus células, en sus casas de oración. Es libre, va a ser libre el seminario para que usted lo pueda compartir, porque nosotros entendimos eso. Que esta es una obra de amor, hermano. Y cuando uno se acostumbra a trabajar de esta manera, yo le puedo asegurar que el gozo que uno tiene, hermano, mire, es inexplicable. Lo tiene que vivir para darse cuenta. Así que los que nos conocen a nosotros, ahí hay hermanos que están viendo que son partes de nuestra congregación, pueden poner ahí y decir si esto es así o no, porque realmente, hermano, nosotros entendimos esto. Y no es porque seamos mejores que nadie, no. Acá no se trata de que seamos mejores, nada. Nosotros no vamos a hablar de ningún otro siervo. Vamos a hablar lo que está en la palabra, lo que hacía el apóstol Pablo, con respecto a las misiones, y que de esa manera se expandió el evangelio. Hoy día las misiones, se necesita mucho dinero para poder enviar un misionero, y a veces no se necesita tanto dinero para enviar un misionero. Si nosotros como iglesia madre vamos a enviar un matrimonio a las misiones, nosotros lo enviamos, nosotros lo sustentamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese hermano pueda abrir su obra, pueda transferir los conocimientos, las enseñanzas, y él pueda hacerse, digamos, de su propio sustento. Pero es obligación de la iglesia madre sustentar al misionero. Aparte la diferencia está de que nosotros entendemos como misiones como las misiones que hacía Pablo. O sea, la idea, si dice, bueno, algún hermano dice, mire, tengo un llamado misionero. El llamado misionero es bárbaro, ¿no es cierto? Dios te llamó a un lugar, ¿no? A un lugar. Amén. Ese lugar vas a ir y la iglesia te va a sustentar. Pero no es para que vos te mueras en ese lugar. No. La idea es que vos establezcas una obra, como hacía Pablo. Porque si no, Pablo podía haber dicho, bueno, yo tengo el llamado hacia Ponto, Galacia, o a Corintio, o a los filipenses, y me quedo ahí. Abro una iglesia y me quedo como pastor en ese lugar. Entonces, ¿qué? Pablo estaba equivocado. Pablo estaba errado. No recibió instrucciones del Espíritu Santo. No recibió instrucciones de Cristo para hacer la voluntad de Él. Entendió mal la gran comisión. ¿Y por qué Pablo no se quedó en un solo lugar? Porque esa es la verdadera misión. No es quedarse en un solo lugar, sino es entender, de poder ir a un lugar y abrir una obra, pero dejar a alguien, preparar a alguien, que te lleve 3 años, como le llevó al Señor preparar a los discípulos, 3 años en un lugar, preparás a alguien, lo estableces y te vas a hacer misiones a otro lugar, abrís otra obra. Ese es el verdadero misionero, es el verdadero llamado apostólico. La iglesia apostólica es esa, no de establecerse y morirse en un lugar, es establecer un natural, alguien de ahí, prepararlo y después hacer lo que hacía Pablo, estableciste iglesia, visitala a la iglesia
y seguí dándole instrucciones. Ese es el verdadero llamado apostólico, no el título. Lo que pasa es que las viejas misiones, ¿no?, del año 1800 o antes, eran de ir y irrumpir en la cultura, ¿no?, tratando de cambiar la cultura de los hermanos, de los naturales. No servía, porque eso traía más confrontación, traía más contienda, traía peleas, hasta los mataban a los misioneros. Se entendió después de que nosotros tenemos que ir, nosotros podemos irrumpir la cultura, nosotros tenemos que ir, sembrar en ese lugar, preparar un natural, disipularlo como hacía Pablo con Timoteo, con Tito, que él volvía, eran jóvenes, jóvenes de 20 y pico de años, de 30 años. Él iba y venía y les mandaba cartas a ver cómo estaban, qué necesitaban, los discipulaba, y se expandió el evangelio de una manera tremenda, hermano. Es así, es como tiene que ser las verdaderas misiones. A ver qué dice el pastor Mesia, dice, es que es así. Claro, cuando fui de misiones en África me sustentaron 2 meses y jamás recibí dinero de la iglesia central, y preparamos gente, pero teníamos huertas y crianza de animales. Es así, pastores. Bueno, ¿ve? El pastor Juan Mesia, que es del anexo de Guido, de nuestro ministerio, ¿qué más testimonio que él estuvo en un lugar en África, el continente africano, y está dando testimonio de que es así? Entonces, podemos hacer misiones, podemos hacer la obra de Dios si no está bien nuestra economía. Claro que la podemos hacer, hermano. Y misiones puedes hacer acá adentro. Misiones, vos podés empezar en tu barrio a hacer misiones. ¿Querés ganar el mundo? Podés empezar ganando tu provincia, podés ganar tu país. ¿Cuántos lugares hay en el Chaco, en Formosa, en tantos lugares por ahí donde hay pobreza, donde todavía hay gente naturales de ahí que necesitan? No precisamos ir afuera, podemos hacer misiones aquí dentro, y el asunto está en ganar almas, no ganar dinero. Hacer que las personas vayan al reino de los cielos y no hacer nuestro propio reino. No hacer nuestro propio reino o no hacer nuestro propio imperio, porque hoy hay imperios del evangelio, que son imperios, hermano, son empresas, algunas multinacionales, que manejan millones y millones de dólares. ¿O usted cree de que no es así? Investigue. Hay tremendas empresas que son los grandes conglomerados evangélicos, y que muchos son instituciones de muchísimos años, como tantas iglesias que hay representadas en la ciudad, que son conglomerados evangélicos, donde tienen entrada de millones de dólares, ¿no? Yo siempre me hago esta pregunta: ¿para qué querés millones de dólares? ¿Para mantener qué? Algo faraónico, para mantener algún imperio faraónico, y vos lo que tenés que hacer es invertir para ganar almas. Ese es el propósito. No estamos acá para hacernos ricos ni para dejar asentado un imperio humano, sino lo que nosotros tenemos que representar es el reino y llevar gente al reino, no hacer un reino aquí en este mundo, sino es llevar gente al reino, ganar almas, no dinero, ganar almas. Amén. Eso es el propósito. Tú y yo fuimos preparados y elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para ganar almas, no dinero. Amén. El dinero es necesario, sí, pero es circunstancial, es algo pasajero. ¿Por qué? Porque el dinero se va a quedar aquí. Amén. No te vas a llevar nada cuando el Señor venga, sino te vas a llevar la salvación. Y tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que tus obras, cuando sean probadas, amén, no se quemen como hojarasca, amén, sino que tengan y que se mantengan ante el fuego. Y así es el verdadero evangelio. El evangelio es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y a la luz, amén, admirable. Amén. Salvemos alma, hagamos misiones aquí en esta ciudad, hagamos misiones en las provincias, hagamos misiones en la nación, y después, si Dios quiere, misiones internacionales. Y Dios va a preparar a los obreros para enviarlos, y no es necesario morirse en una nación lejos de tu país. Tú puedes ir y volver a tu país donde está tu familia, porque hacía eso Pablo. Pablo siempre volvía a su lugar de origen, amén, con sus amigos, con sus hermanos. Amén. Amén. Y todo esto, hermano, toda esta enseñanza de Pablo, del apóstol Pablo, ¿no?
que su final no fue tan alegre, digamos, porque muchos lo abandonaron a Pablo. Él terminó su vida en una cárcel y muchos lo abandonaron. Él terminó en soledad, solamente con Cristo. Entonces, a veces nos puede pasar a nosotros que muchas veces, por decir la verdad, también podemos llegar a estar solos. Por eso el Señor habla en la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, habla de una pequeña manada. No habla de una iglesia, mega iglesia, habla de una pequeña manada, de un remanente, aquellos que guardaron los mandamientos del Señor, que no rompieron las leyes, que no quebrantaron las leyes de Dios, tantos morales, todo tipo de ley que Dios instituyó, que no doblaron sus rodillas a Baal, que no hicieron alianzas con el mundo, que no dejaron entrar al mundo a sus iglesias, que no cambiaron el mensaje de la cruz, que hoy, en este tiempo de apostasía, el mensaje de la cruz no existe más en los púlpitos, hermano. Hoy el mensaje es de prosperidad, el mensaje es hacia el alma de las personas, el mensaje es hablando de todo lo que es metafísica, empoderamiento. Esas cosas no llenan el alma, esas cosas no transforman la vida. Lo que transforma una vida consagrada a Dios, es ser obediente, hermano. Seamos obedientes a lo que dice su palabra. Por eso la importancia de tener un seminario, de poder enseñar, de que las personas tengan el conocimiento. Porque a veces, ¿sabe qué? A veces cuando no hay conocimiento, las personas no saben. Y cuando no saben, cuando ignoran las escrituras, son llevados y son engañados. La importancia de que las personas escudriñen las escrituras, hermano. Eso es lo que siempre nosotros decimos. Y como decíamos que Pablo terminó su ministerio, fíjate en este texto bíblico, la última carta de Pablo, en 2 de Timoteo 4, 5 al 8, que dice así: pero tú, iglesia, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y acá esta palabra es para lo que dice: yo no soy evangelista, yo no voy a ir a predicar. No, que Dios nos dice a todos que hagamos obra de evangelista. Todos tenemos que ganar alma. Cumple tu ministerio, porque tú tienes un ministerio. Hay 5 ministerios. Uno de esos 5 ministerios lo tienes tú, iglesia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y en la última parte de la carta dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Pues esta palabra es para ti, hermano, y para nosotros también, que podamos decir, cuando llegue el final de nuestra vida en esta tierra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿verdad? Sí. No busques, me voy a decir a mí también, no busquemos ser reconocidos en este mundo. Amén. Busquemos que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Gloria a Dios. Sí, cuando el Señor pase lista, ¿se acuerdan de ese himno? Cuando allá se pase lista, Amén. Y cuando tú escuches tu nombre, muy contento pasarás. Eso es lo importante. No ser reconocido en este mundo. No importa si acá te conocen o no. Lo que importa es que allí en el cielo esté anotado en el libro de la vida tu nombre. Ese es el reconocimiento que nosotros tenemos que buscar. Ser reconocidos en el cielo. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque nadie lo podrá borrar. Aquí en el mundo cualquiera te borra. Hoy estás y mañana no estás. Hoy estás y mañana no estás. Lo que realmente interesa es que Dios te conozca, que seas una oveja de Cristo, que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, te vayas con Él.
Amén, Amén. amén. Es lo más importante, hermano. Esta es una obra maravillosa de amor que el Señor nos dejó, su evangelio. Ser portadores de buenas noticias, poder llevar almas a los Amén. pies de Cristo. Y a muchas almas, si es posible, empujarlas. Si tienes que empujar a tu familiar para que pueda entrar al reino, hazlo, hermano, no importa. Ahí la palabra dice que si van por el camino, si tienes que es necesario empujarlos para que entren, empújalos, exhórtalos, háblales. Si tienes que torturarlos, tortúralos hablándoles de Dios. Pero tienes que ganar almas. Eso es lo que Dios, cuando estemos delante del tribunal, van a ser pesadas nuestras obras, hermano. Y Dios ahí va a ver qué hiciste con este evangelio. No te va a pedir a cuenta si tú pudiste tener una empresa, si fuiste millonario, si fuiste un empresario cristiano, si tenías un barrio, eras dueño de un barrio. No, ¿sabes? A Dios no le importan las cosas materiales. Dios te va a pedir a cuenta las almas que tenías que llevar a los pies de Cristo. ¿A cuántas almas? Aunque sea uno, hermano, aunque sea un alma, tenés que ganar en este tiempo. Y más en estos tiempos donde hay principios de dolores y el Señor viene pronto, es el dolor que tiene el Señor en su corazón de que sea predicado el Evangelio hasta todas las naciones. Entonces sí vendrá el fin, dice la palabra. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a Amén. orar, Vamos a orar para finalizar. Sí. Bueno, ya le hemos sacado demasiado tiempo, más de Amén. una hora. Sí, Bueno, a veces Señor. cuando el Señor quiere hablar, a veces el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela y no nos Amén, damos Señor. cuenta. Gloria a Dios, sí, sí. Así que bueno, vamos a tener un tiempo de oración. Sí, Señor. Gloria a Dios. Perdón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos, Sí, Señor. hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Hemos Santo dado tu tu nombre, palabra, Jesús. Señor. Sabemos, Señor, ayúdanos, que por dar esta palabra, Señor, tendremos muchos enemigos. Ya lo sabemos, Señor. Pero a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa hacer tu voluntad, ser obedientes, Sí, Señor. Señor. Queremos poder transmitir, Señor, todo lo que Aleluya, hemos aprendido, Señor, de tu palabra, lo que hemos aprendido en estos años que te estamos sirviendo, que ya son más de 30 y pico años siendo hijos tuyos, Señor, y hemos aprendido, Señor, hemos tomado lo bueno Sí, Señor. y hemos desechado lo malo, Señor. También nos hemos equivocado, sí que nos hemos equivocado, Señor, pero hemos aprendido, Señor, Aleluya, porque Señor. también pasamos por el desierto muchas veces, Señor, pero también hemos aprendido en el desierto, Señor. Aleluya, Los desiertos Señor. son necesarios, Señor, Sí, Señor. para que nuestras vidas sean probadas en fe, Señor. Así como tu Hijo amado estuvo en el desierto y pasó todo tipo de prueba, pasó hambre, pasó sed, pasó, Señor, lloró, Señor, pasó soledad, Señor, pero, Señor, Él siendo el Hijo de Dios, pasó todo eso, Señor. ¿Quién somos nosotros para no pasar todas esas pruebas, Padre? Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque a través del ministerio del apóstol Pablo hemos aprendido, Señor, una lección. Hemos aprendido que a pesar de que a veces, Señor, estamos en prisiones, estamos pasando pruebas, lucha, tal vez enfermedades, tal vez, Señor, problemas familiares, problemas en Señor. nuestra economía, diversas tribulaciones, Señor, pero sabemos, Señor, que son leves tribulaciones, Señor, que pronto se terminará, Sí, Señor. Señor. Esto pasará, Señor, como van a pasar todas las cosas, Señor, pero lo más importante es que hemos aprendido, Señor. Nos hemos equivocado, sí, y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado, perdónanos por no hacer tu perfecta voluntad, Señor. Pero en esta hora, Padre, queremos soltar la palabra, Señor, que las prisiones, Señor, del apóstol Pablo, Señor, nos puedan ayudar a entender más este evangelio, Señor, nos puedan confrontar si es necesario cada día, Señor, podamos ver como a través de un espejo, Aleluya, Señor. Señor. ¿Cómo estamos espiritualmente, Señor? En el nombre ¿Cómo está de nuestra Jesús. alma? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos comportándonos como hijos tuyos, Señor? Sí, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a modificar esas áreas que más nos cuesta cambiar. Señor, si hay cosas que tenemos que dejar, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Pon convicción Gloria de a tu nombre, pecado. Jesús. Sí, Señor, pon convicción de pecado. Convéncenos de pecado. Señor, nosotros no podemos convencer a nadie, pero es tu Espíritu
Espíritu Santo es el que convence, Señor, de pecado, Aleluya, de Señor. juicio y de justicia, Señor. Por eso en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda alumbrar, Señor, los corazones de mis hermanos que están en sus hogares, que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor, y que tú, Padre, puedas bendecirlo, que tú puedas salvarlo, que tú puedas restaurarlo, Señor, como Señor. hiciste con nosotros, Padre. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por poder compartir, por este alimento diario, Señor, por este maná del cielo, Señor, que también nosotros nos podemos alimentar, Señor, de poder transmitir este maná, Señor. Señor, si hay alguna persona nueva que está escuchando, Señor, y que quiere, Señor, comenzar, Señor, este camino nuevo, Señor, que pueda hacer esta decisión de fe. Repite conmigo ahí donde quiera que estás, si estás en tu trabajo, en tu hogar, en la cocina, donde quiera que estés, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he estado alejado de ti porque no te conocía. Me doy cuenta, Señor, y te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Me arrepiento bien de corazón, Señor, y te pido perdón por cada pecado, por cada falta que he cometido contra ti y contra Señor. Tu Espíritu Santo. Límpiame en este momento, lávame, limpia mi mente, limpia mi corazón. Sálvame, Señor, salva mi alma, salva mi familia en esta hora, Padre. Yo recibo en mi corazón, te recibo a ti, Señor, como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo, Señor, renuncio al diablo y a todos sus demonios. Renuncio a este mundo. Renuncio a las adicciones. Renuncio al viejo hombre. Y te entrego mi vida a ti para que tú, Señor, comiences a transformar mi vida, mi hogar y mi familia. Aleluya. Aún la que ya han hecho esta oración ya hace un tiempo, pero que quieren ser transformados. En el nombre de Jesús vamos a orar por esas vidas. Ora, Juan. Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, Gloria a Dios. Primeramente te ruego, Señor, por aquellos que hayan recibido a Jesucristo en el corazón. Señor, tu bendición los alcance a cada uno de ellos. Aleluya. Señor, reciban Tócalo, la paz y la libertad que necesitan. Señor. Sean rotas todas las cadenas de impiedad en el nombre de Jesús. Cortamos toda obra del diablo, Señor. Se cae ahora, todo conjuro, todo hechizo. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo en su vida y la echamos fuera y deshacemos todo plan del diablo, de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice esta familia. Señor, guárdalos y protégelos a partir de ahora, Señor. Y yo te ruego, Señor, por aquellos que se han apartado en algún tiempo, Señor, y se han alejado de ti, Señor, que puedan reconciliarse contigo. Reconcíliate, hermano. Dile a Dios de esta forma. Dile, Señor, yo te pido perdón por haberme apartado de ti, Señor. Y yo quiero hoy reconciliarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, yo bendigo a esta persona que se ha reconciliado contigo. Yo te ruego, Señor, que todo lo que él tenía, Señor, sea devuelto sobre su vida y aún multiplicado. Tu bendiciones las alcancen, Señor, y el ministerio que tú le habías dado sea restaurado y renovado sobre su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Pido oración, dice Claudia. Vamos a orar por Claudia. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano de poder y de sanidad sobre la vida de Claudia. Dios mío, la oramos. Señor, rogamos que cada uno de los hermanos que están mirando también levanten oración por la hermana Claudia. Señor, para que todos los males que la aquejan a ellos sean superados ahora. No sabemos, Señor, si es de la cervical o si es algo más, Dios mío, si es algo cardíaco, pero tú puedes poner tu mano de sanidad y de milagro. Soltamos un milagro sobre su vida ahora y sea restaurada en este mismo instante, Señor, su salud. En el nombre de Jesús, Señor, y también por cada uno de los hermanos que están en necesidad a través de las redes, tú puedas, Señor, alcanzarlos con tu mano de sanidad y de fortaleza y de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos, Señor, y te damos gracias.
Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios. Y amén. Padre. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Bendito Dios. Dios los bendiga, hermanos, Sí, Señor. grandemente. Y le damos Gloria a gracias Dios. por habernos acompañado una vez más con esto que hemos dado a llamar el maná diario, el maná a través de las Amén, redes. Señor. Así que mañana estaremos de nuevo juntamente con ustedes y compartiendo Gracias, la palabra del Señor. Señor. Gloria a Que el Dios. Señor los bendiga, que tengan muy buena noche, que puedan descansar Sí, Señor. en esta noche para poder ir a trabajar aquellos Amén. que mañana Gloria a tienen que Dios. trabajar. Amén. Amén. Hasta El mañana, Señor les hermano. bendiga, hermano. Que tengan una hermosa noche. Gloria Amén. a Dios. Amén. Dios los bendiga.